La administración de Estados Unidos, que llevará las riendas del país en 2021, tendrá difícil reiniciar la política exterior heredada del presidente Donald Trump, que incluye 3 temas nucleares delicados: el pacto con Irán, el Tratado START III y el estancado proceso de negociaciones con Corea del Norte. La historia reciente de los cambios de presidencia en Estados Unidos demuestra que, a pesar de la voluntad de los candidatos expresada en campaña sobre la política exterior a seguir a la hora de gobernar, el realismo prima sobre el idealismo y el pragmatismo sobre la teoría. George W. Bush prometió hacer de los Estados Unidos una potencia humilde en el extranjero y dejar de intervenir en los asuntos de otros países, pero en lugar de eso invadió Afganistán, Irak, además de presentar al mundo la ofensiva con drones. Barack Obama hizo de la condena a la beligerancia de Irak su principal lema de campaña, y dejó la Casa Blanca siendo el único presidente de la historia de Estados Unidos, que concluyó sus 2 mandatos estando constantemente conflictivo, llevando el intervencionismo norteamericano a Siria, Libia y Yemen, mientras la mantenía a la vez en Afganistán, Irak, Pakistán y Somalia. Donald Trump acusó a Obama de haber dejado Oriente Medio hecho un desastre y prometió acabar de una vez por todas con las interminables y costosas contiendas abiertas. Y concluyó su mandato no solo sin haber acabado ni una sola de estas ofensivas, sino también practicando sabotaje de Estado al más puro estilo del salvaje oeste, como muestra la violencia al general iraní Qasem Soleimani. Solo en el primer año de presidencia de Trump hubo más víctimas, como resultados de ataques con drones que en los 8 años de presidencia de Obama, según la ONG Airwars, que monitorea la expiración de personas inocentes en intervenciones con drones en Irak, Siria, Libia, Yemen y otras partes del mundo. Joe Biden hasta el momento ha sido más cauto que sus predecesores, y solo ha prometido recuperar el pacto nuclear con Irán, siempre y cuando el país persa vuelva a cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo, en cuyo caso también se eliminarían las sanciones contra este país. Esto al menos en el plano teórico. Se corre el riesgo de que Estados Unidos le pida a Irán más condiciones de las planteadas inicialmente en el pacto, y que en el contexto del atentado del principal científico nuclear del país, Mohsen Fakhrizadeh, todo se vaya al traste. Hay 2 frases de Biden que pueden dar pistas sobre la futura posición estadounidense respecto a Irán. Una es: hay maneras más inteligentes de ser duro con Irán, y la otra: va a ser complicado. En referencia a una futura vuelta de Estados Unidos al pacto del que Biden en principio no se ha retractado. En un artículo de opinión fechado el pasado 13 de septiembre en la CNN, Biden confirma que Estados Unidos volvería al pacto, en caso de resultar ganador en las elecciones, pero tras la vuelta al acuerdo, tendrían que tener lugar negociaciones ulteriores con Irán. Esta última parte es la que está abierta a interpretaciones. Parece que Biden busca incluir en estas negociaciones posteriores no solo a los firmantes originales, Rusia, Irán, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Alemania, sino también a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, algo que sería muy difícil de aceptar por parte de Irán. Si Joe Biden toma posesión el 20 de enero, como todo parece indicar, se enfrentará a la decisión de extender el acuerdo de reducción de armas nucleares con Rusia, conocido como Tratado START III, que expira en febrero. A pesar de las peticiones de los defensores del control de armas, que instan a Estados Unidos a que renueve el compromiso, es muy probable que en el mejor de los casos se comprometa a prolongarlo por 1 año para sacar partido a la situación. Moscú en este aspecto persigue el mismo objetivo que los defensores del control de armas: una prórroga incondicional por 5 años como se indica en el acuerdo. El objetivo final de Biden podría ser el mismo, buscado por Trump, si nos basamos en la afirmación hecha por él, de que defiende una prórroga, sin indicar por qué tiempo, como base para nuevos acuerdos de control de armas. Lo que se puede interpretar por nuevos acuerdos que incluyan a China y a Corea del Norte. En el caso de Corea del Norte, las negociaciones nucleares congeladas no parecen que vayan a reanudarse si tenemos en cuenta la tradición de los demócratas norteamericanos de ignorar al mandatario de este país, como si lo rechazasen como un interlocutor válido en unas hipotéticas negociaciones. Recordemos que Biden llamó a Kim Jong-un matón durante el segundo debate presidencial con Trump, en el que implícitamente lo comparó con Adolf Hitler.
Corea del Norte a su vez calificó a Biden como un perro rabioso al que habría que matar a palos. Las cosas no pintan bien, y puede que Corea del Norte esté ya planificando una nueva prueba con misiles para celebrar la entrada de Biden a la presidencia estadounidense, y probar así a la nueva administración combates, atentados, sanciones y pactos. 40 años de fracasos de Estados Unidos y no logran contener a Irán. Hago un llamado a todos los gobiernos para que se sumen a los esfuerzos para confrontar a Irán, expresó Benjamin Netanyahu en el Foro Mundial del Holocausto frente a los mandatarios e invitados en Jerusalén, utilizando la conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz por el Ejército Rojo, para atacar al país persa. La declaración del primer ministro israelí va a tono con el atentado del general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos. Ningún país digno del mundo puede mantenerse indiferente ante semejante ataque a su soberanía, uno más en la lista de 40 años de transgresiones, ofensivas, brutalidades y rotundos fracasos de Estados Unidos en Oriente Medio. El objetivo es Irán porque es un país independiente. La revolución de 1979 que derribó al Shah provocó la mayor derrota al dominio de Estados Unidos en esa zona del mundo. Desde entonces, Washington no logra recuperarse, y cada agresión le aliena aún más las simpatías del pueblo musulmán. Es parte de su decadencia global, a pesar de que la prepotencia de Donald Trump pueda indicar lo contrario. Sin lugar a dudas, existió un mezquino cálculo electoral en el atentado de Soleimani. Para Trump, se trata de mantener cautivo a su público conservador, en especial de las iglesias evangélicas, que observan con beneplácito la ultimación de un enemigo musulmán, y que aplauden una nueva manifestación de hacer América grande otra vez. Sin embargo, el ataque conlleva un riesgo político. Trump ganó las elecciones en 2017 prometiendo retirar a Estados Unidos de las operaciones inútiles, del gasto desmesurado y de las vidas de jóvenes norteamericanos perdidas en los desiertos árabes. Su consigna América primero implicaba resguardarse y protegerse. Era una clara diferenciación de la retórica belicista de sus antecesores, incluyendo Barack Obama, quien, a pesar de haber ganado el Nobel de la Paz, alimentó durante sus 8 años de gestión la intervención en Irak, Afganistán, Siria y Libia. Pero la razón de fondo que llevó a Trump a cometer esta infracción contra la nación iraní es internacional: tratar de recuperar el control perdido hace 41 años. Aunque el nuevo intento impetuoso de Trump puede dar la impresión de fortaleza, está destinado a tener los mismos efectos desastrosos de todas las aventuras embestidas de sus antecesores. Desde febrero del año 1979, cuando la revolución derribó al Shah, Irán dejó de ser la base de apoyo de Estados Unidos en la región. No solo eso, sino que la revolución, aunque bajo el sello religioso y clerical, expandieron su influencia y radicalismo por todo Oriente Medio. Uno tras otro, todos los presidentes de Estados Unidos, desde James Carter en adelante, fracasaron estrepitosamente en su objetivo de contener a Irán y de recuperar el control de la región. El primer fracaso fue el de Carter, al intentar rescatar militarmente a los 52 rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán ese mismo año. En 1980, se inició la invasión de Irak a Irán, en un largo conflicto que duró 8 años y en el que Estados Unidos apoyó al presidente iraquí Saddam Hussein, a quien años después derribaría. Pero los iraníes rápidamente recuperaron la iniciativa y la revolución sobrevivió. La operación de apoyarse en el gobierno sunita de Hussein le salió mal. En 1989, Irak invadió Kuwait, y George Bush padre desató la tormenta del desierto. Era la primera incursión militar directa de Estados Unidos después de la espectacular derrota en Vietnam en 1975. Pero a pesar de su brutalidad, Saddam Hussein se mantuvo en pie y Estados Unidos no logró destruirlo. De esta manera, le dio a Irán el control que nunca tuvo sobre su vecino y rival. 17 años después, el supuesto éxito de haber derribado a Hussein ha demostrado su rotundo fracaso. Washington no logra controlar Irak y los exsoldados sunitas del ejército desbandado fueron la base del Estado Islámico que luego Estados Unidos declararía su enemigo. Luego, Estados Unidos impulsó la lucha armada contra Bashar Assad en Siria fomentando a los extremistas. Pero el Estado Islámico fue derrotado por la acción del gobierno de Assad y de Rusia.
Estados Unidos, que apoyó en un principio a los extremistas, se conformó con un papel secundario, y el resultado fue el fortalecimiento del gobierno de Assad. Como un elefante en el bazar, que solo deja caos y destrucción a su paso, Estados Unidos tropezó de fracaso en fracaso logrando el efecto opuesto. Mientras el rol de la potencia global disminuye, la influencia de Irán en la región crece, desde Persia hasta Arabia Saudí y el Mediterráneo. El acuerdo de 2015 logrado durante el gobierno de Barack Obama para frenar el programa nuclear de Irán fue algo así como una tregua. Una concesión de Estados Unidos, y una concesión de Irán, que se veía cada vez más asfixiado por las sanciones económicas occidentales. Donald Trump quiso cambiar este statu quo, que en los hechos implicaba un reconocimiento a Irán como la potencia regional. Por eso uno de los primeros actos de su gobierno, en 2018, fue retirarse del pacto nuclear y profundizar las sanciones contra Teherán. El acoso causado por las sanciones económicas a Irán venía dando resultado, como lo demostraron las manifestaciones masivas de descontento contra el gobierno de Rouhani en 2019 y las que sucedieron después de que las autoridades reconocieran haber derribado accidentalmente el avión de pasajeros ucraniano con 176 personas a bordo. Al día siguiente lo ultimaron a Soleimani. Según el FMI, la economía se reducirá 9,5% este año y las exportaciones de petróleo han caído a la mitad del millón de barriles diarios que debería vender para sostenerse. Pero a pesar del descontento, la multitudinaria ceremonia de Soleimani demostró que la nación persa se levantó unida ante lo que consideró un ataque a su soberanía, por más diferencias políticas y sociales. La otra respuesta negativa la obtuvo Estados Unidos, de sus aliados de la OTAN que salieron a diferenciarse del ataque. Jens Stoltenberg, el secretario general de la organización, informó que la OTAN no había participado de la decisión, y el primer ministro británico, Ben Johnson, criticó la amenaza de Trump de bombardear los centros culturales históricos persas. La consecuencia más importante de la última aventura punitiva de Trump se produjo, sin embargo, en Irak con la decisión del Parlamento iraquí de ordenar la retirada de las tropas de Estados Unidos del país para terminar 17 años de ocupación. Si bien esta decisión depende ahora del gobierno, se trata del hecho político central que se deriva de esta crisis. De esta manera, con el atentado de Soleimani, Estados Unidos se puede enorgullecer de debilitar cada vez más su presencia en Irak y de fortalecer la influencia iraní. La respuesta de Teherán al asesinato ordenando un ataque de misiles a bases de Estados Unidos en Irak, donde no sucumbió nadie, es apenas simbólica. La verdadera respuesta, la más profunda y de consecuencias estratégicas, es la que dio el presidente Hassan Rouhani al advertir que la respuesta final de Irán consistirá en expulsar a las fuerzas de Estados Unidos de Oriente Medio. Desde hace 41 años, Estados Unidos intenta retomar el control de la región, pero a cada paso que da, se entierra cada vez más en los desiertos árabes, dejando a Israel, su aliado indeclinable, cada vez más solo y expuesto. El Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley que reconoce a los militares estadounidenses como entidad extremista. En órbita dialogó sobre el conflicto con Paulo Vota, profesor universitario especializado en Medio Oriente. La moción fue aprobada este martes 7 en respuesta al atentado del general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Al-Quds, ocurrido el 3 de enero en un ataque aéreo sobre Bagdad, capital de Irak. Entre todo lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos hay que separar la retórica de la realidad. Lo primero son los tweets y declaraciones agresivas, con una función de consumo interno en estos respectivos países, dijo a En órbita Paulo Vota, profesor universitario especializado en Medio Oriente. En abril de 2019 el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ya había designado al Mando Central de Estados Unidos como organización extremista. Su líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, prometió represalias contra Estados Unidos. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear al país persa si cualquier base militar o territorio de su país es atacado. Además, afirmó que su país llevaba mucho tiempo siguiendo a Soleimani y descubrió que estaba planificado un gran ataque. Vota señaló que Khamenei juega con dos elementos. Una necesidad interna, relativa al orgullo iraní de dar una respuesta interna. Pero a la vez hay prudencia política de no hacer algo que escale la situación y termine siendo aún peor.
El conflicto entre Washington y Teherán aumentó en 2018 cuando la Casa Blanca anunció que abandonaría unilateralmente el llamado pacto nuclear por un supuesto incumplimiento del país persa. Desde entonces, la República Islámica abandonó progresivamente sus compromisos con el acuerdo, hasta este 6 de enero cuando anunció su anulación total.